Cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio de todos los jueves sobre el trastorno límite de personalidad. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a los suscriptores que nos han venido siguiendo en nuestras redes, a darle las gracias, también por los comentarios y por las consultas, las preguntas que a diario nos hacen por todas estas redes, como también por YouTube. El tema de hoy surgió en el transcurso de la semana por dos pacientes, dos consultantes. Pero también surgió por la red de YouTube, por los seguidores de YouTube. Y el tema es acerca de cuando mi pareja con trastorno límite de personalidad es promiscua o promiscuo. Cuando la gran mayoría, hombres o mujeres, me consultan qué hacer, por ejemplo, que yo no tengo trastorno límite de personalidad, pero tengo a mi pareja que tiene trastorno límite de personalidad y además mi pareja es promiscua. Lo que más me llama la atención es que se acercan o preguntan que cómo hacer para que su pareja sea consciente y pare su promiscuidad. Pero también hay como una simbiosis, llamémoslo así, con la pareja, porque saben que tenía algo diferente, vieron las señales, estoy hablando de las personas no TLP, vieron las señales, se dieron cuenta de las señales, pero mi pareja es muy especial, tiene algo oculto, muy oculto, que es muy linda, es muy lindo, tiene una sensibilidad, tiene un amor, tiene algo que yo quiero seguir luchando y ayudando, pero por favor, ¿cómo hacer para que la promiscuidad pare? Este fue el caso de las personas pacientes que me consultaron, pero también en las redes. ¿Qué pasa? Que cuando la persona no TLP no tiene las herramientas para abordar a una persona con trastorno límite de personalidad, ahí se pierde, totalmente se pierde. Y les cuento que no importa si son súper profesionales, tienen doctorado en los doctorados, tienen dinero, no tienen dinero, no importa, simplemente se pierde. Porque parten siempre de sí mismos, Es que me duele, es que me da un dolor, es que me está traicionando, es que. Pero yo vi las señales, pero yo quiero ayudar, pero yo necesito que usted me ayude. Es como si a mí me traen, por decir algo, un celular. Y ese celular tiene una fallita y no lo llevo donde el técnico, que es el especialista en estas tecnologías, sino que yo lo abro. Y empiezo yo a mirar un montón de piezas, un montón de cosas que yo no conozco, y empiezo a sacar, buscando dónde está el daño. Pero enseguida digo, bueno, lo voy a armar, hasta me sobran piezas. Es que yo no tengo ningún estudio sobre estas tecnologías. Exactamente pasa con las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, pero logran leer que su pareja es extraña o extraño, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de decir las cosas, el entusiasmo, la emoción, el sexo, pero siguen ahí caminando. Y cuando ya no pueden, cuando ya ven que ya no tienen suficientes estrategias, suficiente conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad, entonces o acuden al terapeuta o acuden a las redes sociales.
¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Hablando sobre la experiencia de mi pareja promiscua con TLP. Pero si ya se dieron cuenta antes de para qué para qué abordan esa relación. ¿Por qué si fueron conscientes, como me dicen? Es que yo fui consciente. Entonces, si fue consciente, ¿cómo ahora la forma de hablar acerca de la persona que tiene a su lado, que tiene trastorno límite de personalidad, a veces hablan tan cruelmente de ellos? Y hablo cruelmente de ellos sin dejar de reconocer que las personas con trastorno límite de personalidad no tienen conciencia de lo que hacen ni lo que dicen cuando están en esas emociones alteradas. Cuando están con sus emociones alteradas. Pero si las personas no TLP no tenemos estas emociones alteradas, ¿por qué? Entonces, debido a estos consultantes, es que dije yo, bueno, voy a hablar sobre la promiscuidad. La promiscuidad de las personas con trastorno límite de personalidad es algo que se sale de lo normal de cualquier persona no TLP, sobre todo para entenderlo. Es difícil de entender siempre y cuando uno no entienda y haya hecho, mejor dicho, un curso intensivo acerca de ese lenguaje emocional de ellos. Partamos que a partir del trauma, la vasija, metafóricamente, esa vasija de cerámica preciosa, costosísima, es donde soporta, o sea, es la identidad de cada persona, y adentro de esta identidad están las emociones, están los sentimientos, está el temperamento, están la personalidad, está el carácter, ¿cierto? Ahí, reposada dentro de esa vasija, y se mueve armónicamente. Así la persona tenga un disgusto, se mueve armónicamente dentro de esa vasija. Cuando llega el trauma o se instaura el trauma, la vasija, ¡guau!, se cae y va al piso y se estrella y o sea, lo que hay adentro sale, porque la vasija se fracturó, se quebró en 1000 pedazos. A partir de ese momento, la persona con trastorno límite de personalidad no va a ser la misma persona. El niño o la niña va a buscar la forma de cómo poder volver atrás, con alegría, emociones, ilusiones, pensamientos lindos, sonrisas. Las risas de los niños es mágica y es acogedora y se le pega, se contagia. Ya no, porque a partir del trauma se fracturó. Las emociones están en caos. Ninguna emoción, ningún sentimiento, ni la personalidad, ni el carácter, ni el temperamento ya no tiene lugares específicos como cuando estaba dentro de esa identidad, o metafóricamente dentro de esa vasija de cerámica. ¿Qué pasa? Que la forma de pensar de las personas con trastorno límite de personalidad son personas totalmente sin filtros. No hay filtro. Las personas no TLP tenemos filtros, hacemos procesos, nos dedicamos a hacer pensamiento crítico, nos dedicamos a hacer pensamiento analítico, pensamiento reflexivo en las emociones. Estoy hablando en las emociones. No estoy hablando en la parte de la inteligencia intelectual, sino en la inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Que el proceso que las personas con trastorno límite de personalidad no tienen, lo tenemos las personas que no tenemos este trastorno. ¿Qué pasa? Queda
hay 3 cerebros. Solamente empiezan los niños como mecanismo de defensa a luchar con el primer cerebro, a buscar asidero o en cómo organizarme en ese ambiente que me destruyó su identidad, a comprender que ese gigante o esos gigantes dañaron que para él o ella, la niña, era un lugar seguro, ya no existe. Y como mecanismo de defensa, va a buscar cómo sostenerse y mantenerse viva o vivo en este entorno. Y sabemos muy bien que en el primer cerebro están las adicciones y dentro de las adicciones está el sexo. Y si a la niña o al niño hubo abuso sexual o violación sexual, sobre todo los continuos abusos sexuales en la niña o en el niño, ellos por patrones de conducta, por referente, eso es lo que ellos van a repetir el resto a medida que va avanzando cronológicamente en su edad, pero psicológicamente van a seguir siendo psicológicamente esos niños. ¿Qué pasa? Que ellos no conocen sino a partir de ese momento están a la defensiva. Siempre van a estar buscando la forma de que nadie más los hiera, de que nadie más les haga daño. Y cualquier palabra, por insignificante que sea para entre nosotros, el lenguaje de las personas no TLP, no tenga un sentido, para ellos sí tienen sentido, porque se sienten atacados. Así tú le digas la verdad. Tú le puedes decir la verdad, pero si esa verdad ellos no lo ven, porque no lo ven, en esa forma se van a sentir atacados. Y ellos inmediatamente, como se sienten atacados, ellos inmediatamente en esa supervivencia que se mantienen a partir del trauma, ellos van a defenderse y van a defenderse como a ellos creen que se debe defender. Entonces, ¿qué pasa con la niña o el niño? Que tiene toda esta parte de, primero que todo, de abuso sexual o violación, pero también tiene una conducta aprendida. Eso es lo que va a repetir. Y la diferencia es que esa niña o ese niño ya es grande, no es adulto. Y va a buscar por todos los medios, desde el primer cerebro donde están las adicciones, una de las adicciones muy fuertes es el sexo. Y recuerden que hace un sexo mágico, dicho por la gran mayoría de las personas no TLP que han tenido relaciones con personas TLP. ¿Por qué? Porque es un sexo desenfrenado, es un sexo sin límites. Y nosotros las personas que no tenemos este trastorno, tenemos todos los límites, todo lo que tenga que ver con el valores, actitudes, sentimiento, amor, pasión, pero dosificado. Y ellos nos lo están dando sin dosis. Por ningún filtro está pasando. Claro que nos enganchamos, porque es algo nuevo, novedoso, y vuelvo y le digo, adicto. Nos volvemos adictos a esas sensaciones que ellos nos abren. Cuando estamos en ese estado, no nos damos, casi que nos creemos, no sé si ser super psicólogos o super hasta psiquiatras o super médicos que somos capaces de sacar a esta persona de ese problema mental, ese problema psicológico que tiene, lo vamos a sacar. Y empiezan a buscar la forma de cómo hacer para que ella o él tengan límites. Pero ¿cómo los va a tener si no lo hubo con usted? ¿Cómo va a haber límites y que usted vaya a colocar los límites? Como mecanismo de defensa, esa niña o ese niño
está repitiendo una y otra vez lo que hicieron con ellos en el momento del trauma. Y no, créanme que ellos se desdoblan. Casi que se puede decir que ellos ni siquiera están en cuerpo presente cuando están haciendo entre un acto por otro acto sexual. Simplemente están en ese estado de buscar la forma de cómo sacar ese dolor emocional, cómo sacar ese caos emocional de ellos. Pero el aprendizaje se lo dio el adulto de turno, como pudo haber sido el padre, la madre, la tía, el tío, la vecina, el vecino, abuela, abuelo, cualquiera, que para el niño en ese entonces era su zona segura. Ellos no son conscientes. No son conscientes. Es que, ¿cómo es que le dicen hola y ellas o ellos inmediatamente sacan todo esa parte mágica sexual? Ni siquiera es sensual. Sacan eso inmediatamente, se desdoblan y sacan toda esa parte sexual. Claro, es como el pavo real que se levanta las plumas y claro, lo hechiza a uno. Terminamos siendo hechizados por ellos. Pero, por favor, no son conscientes. Ellos no son conscientes que tienen sexo agresivo. Ellos ni siquiera son conscientes de que puede pasar algo tan delicado como es el comportamiento sobre el riesgo sexual que están pasando. Un VIH, un SIDA, ¿ya? Cualquier enfermedad de transmisión sexual, ellos ni siquiera, y tú le puedes hablar, y le puedes decir, y le puedes dar hasta una clase, pero ellos siguen sin entender. ¿Pero por qué no entienden? Eso tan vital, porque sus emociones están en caos, y ese caos se generó en la infancia, y de ahí en adelante, la identidad donde nosotros, las personas no TLP, no sufrimos ningún trauma, nosotros seguimos aprendiendo todo lo que tiene que ver con reglas sociales, todo lo que tenga que ver con ética, todo lo que tenga que ver con moral, todo lo que tenga que ver con autocuidados. Pero ellos no, porque están en caos. Vuelvo y les digo, es como si estuviera en estos momentos en este lugar y hubo un sacudón, un terremoto. Nada va a quedar donde estaba. Nada. Así exactamente quedaron ellos. Nada emocionalmente quedó donde debe de estar. Y el niño y la niña, mientras crecen, es buscando cómo volver a tener lo que tenía antes del trauma, pero no lo va a conseguir. Entonces les pido por favor a las personas no TLP que tienen relaciones afectivas y que es mi novia, es mi novio, es mi pareja, es mi parejo, por favor, tengan compasión. Por favor. Ni que es que son narcisistas. Una persona con trastorno límite de personalidad no puede ser narcisista. Pero los narcisistas, los que tienen trastorno de personalidad narcisista, sí se pueden enganchar con las personas TLP. Y las personas TLP se enganchan con las personas narcisistas, claro que sí. El uno porque les gusta que le digan divino, hermano, que lo idealicen. Y el otro encontró a quien idealizar. ¿Cierto? Entonces, no. Simplemente estamos hablando que ellos están en supervivencia. Y por su supervivencia gritan, por supervivencia están los ataques de pánico, por su supervivencia están las palabras hirientes, por supervivencia están hasta la parte psicológica o física, golpes hasta físicos. ¿Ya? Pero por la necesidad de que ellos necesitan del otro. Estamos en el planeta de las interacciones sociales. No podemos estar solas ni solos.
pero ellos no saben cómo hacerlo. Pero nosotros los no TLP sí sabemos cómo hacerlo. Entonces, si desean continuar con sus relaciones afectivas con personas con trastorno límite de personalidad, les digo, por favor, aprendan este lenguaje. Tengan las técnicas de un insight, las técnicas del insight donde de piel hacia adentro vamos a ir a entrar en el mundo, literalmente en el mundo psicológico de ellos. Y créanme que cuando uno entra al mundo psicológico de ellos, ya uno no, ya los juicios de valor no existen, las críticas no existen, las palabras duras no existen. Ya vemos a esta persona con sus estados emocionales alterados y lo único que hacemos es buscar la forma de cómo hacer contención emocional. Ya uno no piensa en mí. Ya uno no piensa en mí, es que me está maltratando, me está haciendo infiel, es que tiene 20 parejas, es que en estos meses o en estos años ha tenido 30, 40, 50, 70. Sí, es verdad. Sí. Pero si usted no sabe salirse de su yo personal, mi dolor, es que me duele, lo mismo las mamás que me escriben, es que me duele, es que estoy tan depresiva, es que ya no me provoca nada, es que sálgase de su dolor, por favor, y parta del otro, y aprendamos lo que es la compasión. Pero para aprender lo que es la compasión, créanme, es necesario entrar en el mundo de la persona con trastorno límite de personalidad. Cuando entramos a ese mundo y sabemos cómo está mi pareja, cómo está mi hija, cómo está mi hijo, o cómo está ese otro, ya uno no es igual, ya no es igual. Ya uno busca la forma de que esta persona entre en su luz interior, porque ya no hay luz, es un caos oscuro. Entonces ya uno empieza a buscar lenguajes que él o ella entiendan para que no esté constantemente en ese ataque, no esté en esa defensiva continua, y donde podemos entender, hablar y colocar límites sin necesidad de alzar la voz y sin necesidad de hacer juicios de valor. Esta es de la única forma, porque vuelvo y le repito, la promiscuidad de las personas o de algunas personas con trastorno límite de personalidad, o la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, no son conscientes. No son conscientes. Simplemente ellos lo hacen por repetición, de repetición, de la repetición, de la repetición. Pero cuando ellos caen en cuenta que por qué tienen ese comportamiento, es muy duro para ellos recordar, saber y sobre todo ir al momento de ese abuso sexual o al momento de esa violación. Porque los niños, por mecanismos de defensa, los llevan a un lugar de lo más recóndito del inconsciente, al laberinto más lejano, para poder vivir, compartir, llevar la vida a medias. ¿Por qué? Porque ellos no saben. Es que ellos son alcohólicos, es que ellos son drogadictos. Sí, claro que sí, pero buscando ¿qué? Buscando la luz que no tienen adentro de ellos, buscando una paz interior que no tienen adentro de ellos. Entonces, todas estas, digamos, adicciones que se acumulan con el trastorno límite de personalidad, es una forma que ellos buscan para soliviar el día a día, para poder ver y vivir lo que están viviendo y sintiendo. Pero si desean, vuelvo y les repito, que continuar con su pareja, porque también debemos de ser sinceros. Es que nos dan un sexo tan mágico
que queremos estar ahí pegados y colgados de ese sexo. Es que yo la amo, es que yo lo amo. No, ya te despertó ese primer cerebro, esa adicción del sexo del primer cerebro. Pero como tú no tienes trastorno límite de personalidad, empieza a trabajar disciplina, voluntad y conciencia para salir de eso tan fantástico que te sacó la bestia sexual. Entonces, es de la única forma que también somos responsables, las personas no TLP, de dejarnos llevar por ese sexo tan mágico, tan increíble. Pero que como ya no lo tengo, porque ya me insulta, ya me grita, ya no me atiende, ya no, ya está aquí, allá, acullá y más allá, vamos a hablar, vamos a deteriorar nuestro pensamiento de la otra persona. Si ya está deteriorada, ¿qué más quiere? Hagamos algo mejor. Los invito a que aprendan este lenguaje, a que por favor entren en el mundo de ellos y que hagan las terapias, esas terapias de ese insight que sé que les va a ayudar muchísimo. A eso les hago la invitación. Muy bien, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado al live del día de hoy. Las personas de TikTok vamos dándole clic a la pantallita y generando sus dudas e inquietudes para hacérselas saber acá a la doctora. Por acá por el Facebook nos dicen buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, por acá vamos a leer una pregunta que llegó por el WhatsApp temprano, sí, y la estábamos guardando para el live porque hay una inquietud bastante importante. Ok. Nos dicen, doctora, buenas tardes, mi hija cumplió 18 años este 2023 y empezó a trabajar. Ya cuando cobró su sueldo empezó a tomar en exceso los fines de semana y desaparecía. Yo empecé a sospechar cosas, pero ella las negaba. Hasta que un sábado me llamó un compañero de trabajo diciéndome que estaba borracha y le pedía sexo. Ya cuando pasó todo, conversé con ella y me dijo que sí tenía sexo con sus amigos de trabajo, a pesar que su enamorado también trabaja ahí. Ahora está más tranquila, el enamorado nunca se enteró y ella dejó de trabajar ahí. Mi pregunta es, ¿siempre va a ser así ese comportamiento? ¿Qué pasa si entra a trabajar otra vez? ¿Lo puede volver a hacer? Gracias. Gracias por compartir. Sí, lo puede hacer. ¿Qué le puedo decir yo mientras tanto? Una de dos. Que su hija se haga una terapia psicológica con un especialista en borderline o TLP, o que usted haga terapia. Y en la medida en que usted va haciendo terapia, créame que va a entrar y va a poder ver el mundo de su hija. Y usted le va a poder ayudar. ¿A qué? A que ella haga terapia más adelante, se dé cuenta cuál fue su trauma y cómo ella puede sanarse. Para que apenas tiene 18 años y apenas está incursionando en esta, digamos, vida sexual de riesgos y que ella pueda tener una vida sana. La invito entonces a que busque terapia especializada en borderline. Por acá, por el interno nos dicen, Sí. la promiscuidad es una característica de las personas con TLP porque veo que lo hacen con mucha frecuencia y sin importar el dolor del otro. Sí, es una característica, pero escucha lo que acaba de decir, sin importar el dolor del otro, ¿ya? Si el otro no tiene trastorno límite de personalidad, si el otro está sano, ¿por qué lee señales y se queda allí? ¿Qué tal si dejamos nuestro yo, y me hizo, ese yo, y salimos y nos quitamos esa importancia personal y ayudamos entonces a que si quiero estar allí,
me voy a preparar psicológicamente, voy a aprender ese lenguaje de ella y voy a jalonarla o a jalonarlo para que ella pueda tener una vida sana. Por acá nos dicen, en mi caso hace 5 años atrás me diagnosticaron el TLP y esto de andar de promiscuo, cuando vengo a reaccionar siento arrepentimiento porque muchas veces no usé protección al actuar por impulso o estar bajo los efectos del alcohol o alguna droga. Correcto, eso es correcto. Pero entonces cuando ella habla de impulso, está hablando del primer cerebro. El primer cerebro no tiene lógica, no razona, es solamente impulso, adicción. Es el placer por el placer y no importa si hay protección o no hay protección. Es algo que sale y cuando sale es difícil, créanme que es difícil detenerlo. Para ello es necesario las terapias para la reeducación de estas emociones. Ok, por acá por el TikTok nos preguntan, un chico que conozco habla con chicas solo en Instagram y no tiene el valor de verse con ellas. Él tiene TLP. ¿Por qué te lo dijo? Porque sabes que tiene TLP. Ok, le hacemos la pregunta en el aire a la persona de TikTok para que nos responda a la brevedad posible para que la doctora te responda a tu inquietud. Por el TikTok también nos dicen, doctora, siempre mis parejas normales se someten tanto a mí que les genero dependencia extrema, porque al punto que cambien totalmente su vida y dejan amistades, pasatiempos, etc. Correcto. Te invito a que te hagas una terapia con un especialista en TLP y reeduca tus emociones. ¿Por qué? Porque a partir del trauma que tuviste, hay allí el miedo al abandono. Hay allí también o el desengaño, ¿sí? O esa mentira, algo que pasó. Y de la única forma que vas a poder salir y sin necesidad de tener que estar tan dependiente de la otra persona, que le quitas identidad, personalidad y valía para poder vivir una vida más sana, más tranquila, más relajada, porque esa hipervigilancia cansa y agota. Ok, la persona del TikTok acaba de responder. Sí. Que la pregunta de ahorita fue que... Sí, porque sabe ella que tiene TLP, bueno. ¿Por qué sabe que tiene TLP? Sí, él lo dijo. Dice que todas las chicas quieren tener algo con él y es mentira, solo les habla y coquetea con ellas. Ok. Sabemos muy bien que algunas personas con trastorno límite de personalidad, el miedo es el contacto físico. Y para estas personas con trastorno límite de personalidad, las redes sociales es un medio de estar en contacto con el entorno, con la realidad. Ok. Por acá por Facebook nos dicen, doctora, y con respecto a las sustancias y el alcohol, ¿podrían en algún momento concientizar el daño? No, porque es que la sustancia y el alcohol despersonaliza. O sea, estamos hablando de que la personalidad sin droga no es lo mismo que la personalidad de una persona que tiene droga, ¿cierto? O alcohol. Allí se despersonaliza, se desdobla la persona y, o sea, es como un permiso que se da para poder estar en esos estados alterados y sin conciencia. Bueno, vamos a leer este mensaje que es un poquito largo, pero vamos a tratar de leerlo rápidamente. Ok. Tengo, doctora, saludos desde Uruguay. Tengo TLP diagnosticado hace 5 meses, porque por fin tuve la decisión de ir a terapia. A los 12 tuve mi primer vez con uno de 23. Y juro que en ese momento no sentí nada, solo sentí un vacío enorme dentro de mí, odio y asco hacia mi cuerpo. A los 13 empecé a tomar casi todo el tiempo, me cortaba cada vez más seguido y profundo.
A los 16 empecé a consumir marihuana y estuve sobria por un tiempo hasta que cumplí 17. Hace 3 meses y recaí, pero ahora con LSD mi vida está yendo relativamente bien en estos momentos, pero la sensación de vacío nunca se va. Me gusta una amiga, pero no hemos llegado a nada porque ella tiene miedo de estar con una mujer y siento que se está cansando de mí, aunque tal vez sea mi perspectiva, pero me duele porque actúo de forma muy impulsiva y me enojo con ella. No sé si algún día podré tener una vida normal. Solo estoy cansada de vivir de esta manera. Entonces, gracias por compartir tu experiencia y tu vida. Si estás cansada de vivir la forma como vives, te invito a que hagas una terapia psicológica. Esta terapia psicológica con una persona especialista en borderline, semana tras semana, mínimo por 5 años. Y te cuento que vas a poder salir de ese vacío, vas a poder salir de ese dolor emocional y vas a poder salir de esa oscuridad y ese caos emocional, donde vas a sanar y vas a tener unas muy buenas relaciones. Vamos generando sus inquietudes y preguntas por el Facebook, por el TikTok o por el interno de WhatsApp para hacérselas saber acá a la doctora. Por el TikTok nos dicen, todos los TLP son promiscuos. Gracias, doctora. Hola, no todos los TLP son promiscuos, no necesariamente son promiscuos. Por el WhatsApp nos dicen, buenas tardes, gracias por el like. ¿Hay alguna manera de apelar el cerebro intelectual de las personas con TLP? ¿Son reflexivas después de un enfrentamiento? A ver, yo les voy a explicar esto. Tenemos la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. La inteligencia intelectual tiene que ver con toda la parte profesional. Entonces uno escucha, no, es que él es un médico excelente, es que es un ingeniero súper, es que es un administrador súper, es que es un líder súper, es que ya. Entonces estamos hablando de aquí de la parte intelectual. La parte emocional tiene que ver con la relación del otro. Y cuando ya ellos empiezan a tener esa comunicación con el otro, es donde vienen los desaciertos. ¿Pero por qué vienen los desaciertos? Porque la comunicación de las personas borderline es muy diferente a la comunicación de las personas no TLP. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pasan por filtro sus emociones, no hacen procesos en sus emociones, solamente se van a las emociones directamente y por eso termina uno en conflicto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creen o no les interesa o no los ve necesario o hasta se sienten atacados. Cuando uno les pide un momentico, hagamos un proceso, a ver, vamos de paso a paso, a ver qué es lo que pasó, y ellos se sienten violentados, porque ellos no van a los procesos, a los hechos, ellos se van directamente a las emociones, y por eso las emociones son tan exaltadas, y no pasan por filtro lo que piensan ni lo que sienten, y terminan hiriendo a la otra persona. Entonces, no, la parte intelectual es algo totalmente en la persona borderline, totalmente independiente de las emociones. Por eso yo digo que cargas desiguales se falsean. O sea, puedes tener una inteligencia intelectual altísima, pero una inteligencia emocional baja. Ok. Por acá nos dicen, siento mucha vergüenza, tristeza, rabia, una mezcla de emociones. Fui diagnosticada con TLP, perdí a mi familia debido a este problema y nunca más pude rehacer mi vida amorosa. Realmente es un sufrimiento sin fin. Gracias por compartir, pero te cuento que hay solución. El trastorno límite de personalidad tiene solución. La solución, sí o sí, es necesario hacerse terapia psicológica semanal para el trastorno límite de personalidad. Y si se sana, ¿qué vas a hacer? Vas a reeducar y a conocer
cada emoción que pasa en el día a día, porque en el día a día pasan muchas emociones y vas a estar consciente y las vas a reeducar. Y créeme que en la medida en que tú te vayas comprometiendo con la terapia, te vas a dar cuenta que tu vida va mejorando. Por el Facebook nos preguntan, en cuanto a la marihuana, ¿es malo? Nada es bueno ni nada es malo, lo que es en exceso. Lo que pasa es que el querer estar fuera de borda, el querer estar fuera de sí mismos, el querer estar todo chévere, todo bueno, porque la marihuana los pone lentos, a hablar lentos, ¿ya? Y a no sentir ese vacío emocional, ese dolor emocional. Y ese mundo en caos, entonces a veces algunos abusan de la marihuana. Pero tampoco es la solución. También nos comentan por el Facebook, doctora, buenas tardes, quería saber por qué después de tener el encuentro sexual no dan ganas de volver a estar con esa persona o repetir. Es más fácil tener un encuentro sexual que socializar con una persona en una conversación normal. Correcto. Porque estamos hablando de que en el primer cerebro están las adicciones. Y está lo que es el repetir esas sensaciones una y otra vez. Ojo, repetir esas sensaciones una y otra vez sin tener reflexión, sin hacer análisis. Y lo que pasa es que algunas personas con trastorno límite de personalidad van solamente tras esa sensación de ese placer y ya no necesitan esa persona, necesitan otra y otra y otra y otra. Ok. Por acá por el TikTok nos preguntan, doctora, ellos descartan a las personas cada vez que quieren. Mi amigo se enojó porque solo le di el pésame de su familiar que murió por mensaje y no le llamé ni fue al entierro, me bloqueó y me dijo que yo tendría que saber, ahora me odia. Sí, lo que pasa es que recuerda que ellos tienen un pensamiento dicotómico o polarizado, o todo o nada, o sí o no, y es como ellos quieren, es como ellos entienden que es una relación, como ellos entienden que es una amistad, como ellos entienden que es una relación emocional, sexual, ¿sí? Es como ellos lo entienden. Ok. Por acá nos dicen, gracias por su explicación, excelente. Gracias. Ahora sí puedo definir lo que ocurre a la mamá de mi hijo, porque es un tema complejo. Tiene comportamientos con narcisistas psicopáticos, que tienden a confundir el tipo de trastorno. Sí, pero las personas con trastorno límite de personalidad no son narcisistas. Lo que pasa es que como para las personas con trastorno límite de personalidad es necesario asegurarse que la persona a quien ellos tienen no se les va, entonces van a estar muy hipervigilantes, su tono de voz va a ser cada vez muy difícil de hablarles y van a ser totalmente territoriales. Muchas gracias, doctora, por sus videos. Gracias. Nos ayuda mucho a las personas que buscamos ver el porqué de sus comportamientos. Gracias por estar acá. Gracias. Excelente, así lo he vivido. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo soy TLP y no es nada fácil la vida con esta condición. Es correcto. Te invito a que salgas de ahí búscate un psicoterapeuta que sea especialista en borderline y que tenga técnicas para que con las técnicas puedas caer en cuenta, salir del trauma y tener una vida sana. Por acá nos dicen, ninguna persona con TLP es buena. Es difícil vivir con una persona así. A mí me destruyó la vida. Sí,
vivir con una persona borderline no es fácil. Pero hay solución, pues les digo. ¿Por qué hay solución? Porque las personas no TLP necesitamos definitivamente aprender ese lenguaje. Y las personas con trastorno límite de personalidad necesitan reeducar estas emociones. Gracias, doctora, necesitaría a alguien como usted para mi terapia. Sinceramente conoce demasiado el trastorno. Yo sufro mucho y estoy entendiendo mucho con sus videos. Gracias por estar acá. En mi caso, y saludos desde México. Saludos. El sexo es controlar a mis parejas y no ser abandonado. Pero a la vez no puedo ser fiel. Esto me lleva a rupturas constantes, por lo que sufro mucho cuando me terminan al sentir que los amo. Y después viene el demonizarlos. Sé que hago daño y al mismo tiempo me destruyo, me dentro en una vorágine de sentimientos autodestructivos. No sé qué hacer conmigo. Yo sí sé qué hacer contigo, te lo juro que sí. Ve, busca un psicólogo especialista en borderline, que te estés en la terapia y que simultáneamente estén las técnicas y que reeduques tus emociones y que ahí vas a empezar a ordenar el caos y vas a hacer como esta filosofía japonesa, la de la vasija, Kintsugi, que es recoger los pedazos de la identidad y ir armándola la vasija para que puedas depositar ahí tus sentimientos, tus emociones, tu personalidad, tu carácter, ¿ya? Y que lo puedes hacer, sí, y te vas a sanar. Y entonces ya no vas a tener que estar en esta, digamos, círculo vicioso de atrapar una pareja por el sexo, pero saber que no puedes ser estable sexualmente porque necesitas de esa sensación. Bueno, vamos dándole clic a la pantallita a las personas de TikTok y vamos generando sus dudas e inquietudes. Aprovechemos a la doctora para que les aclare todas esas dudas que tienen sobre este trastorno. Por acá nos preguntan por el Facebook para reforzar. Doctora, quería complementar la pregunta de ahorita. Ok. En esos casos, en esos casos da asco y ese encuentro no se disfruta. Si no se desea acabar lo antes posible y se busca más cómo complacer al otro que a sí mismo. Eso es verdad. Y más que complacer el otro, es como sacarle al otro esa cordura, y sacarlo de la cordura a la locura sexual. Sí, eso es verdad. Pero vuelvo y te digo, te invito a que busques un psicólogo especialista en borderline, hagas terapia y tengas esas técnicas del insight para poder caer en cuenta, reeducar tus emociones y ir reconstruyendo tu identidad. Ok, por acá nos dicen por el TikTok: hola doctora, si tengo TLP, no voy al psiquiatra por ahora, pero es como si no tuviera sentimientos para con mi lineal. Solo me medicó con alprazolam y me he desconectado bastante de mis familiares. Sí, gracias por compartir. Búscate un psicólogo especialista en borderline y que tenga estas técnicas de que puedas tú ir reconstruyendo y reeducando tu identidad. Créeme que vas a salir de ese mundo de caos y de estar peleándose con sus seres más amados, sus seres más cercanos, los seres que en realidad saben que duele ver a un hijo así, duele ver a un hermano, duele ver a un familiar, un primo, un tío, duele. Ok, por acá por el TikTok nos dicen: ¿cuáles son las diferencias entre un TLP y un narcisista perverso? Lo que pasa es que la persona que
tiene el trastorno de personalidad narcisista, tiene una grandiosidad impresionante, o sea, es hablar de él, por él y con él, y siempre estar en un estado óptimo de su imagen, de su profesión, de sus relaciones, siempre va a estar en relaciones sociales, siempre va a tener amistades, siempre va a tener público para que lo alaben. ¿Ya? La persona con trastorno límite de personalidad no es la persona más sociable. ¿Ya? Y busca admirar al otro, idealizar al otro, engrandecer al otro. Esas son las diferencias. Por acá por el Facebook nos dicen, doctora, mi esposa tiene TLP. Está por motivos económicos en otro país, pero me confesó que tiene una relación poliamorosa, pero que ya la terminó. Y me dice que es solo sexual. Y yo no puedo perdonar eso. ¿Qué debo hacer? ¿Terminar la relación? Porque yo no confío en ella. Perdí la confianza en ella. Ella me dice que confíe, pero ya haciéndolo una vez, lo puede hacer varias veces. Y solo me dice que ella es así y no quiere hacer tratamiento. Y si lo hace, yo no hago parte de eso. Entonces haz tú el tratamiento. Haz tú el tratamiento. Ve donde un psicólogo especialista en borderline, con técnicas especializadas para las personas borderline, y vas a aprender, vas a tomar decisiones. ¿Y cuáles podrían ser las decisiones? O continúo porque va a ser capaz de poder hablarle, poder hacer contención con ella, o simplemente no puedo y necesito salvaguardar mi identidad, mi autoestima y mi valía. Ok, por acá nos preguntan, doctora, ¿la promiscuidad se puede tratar o eso es para siempre en ellos? Vuelvo y les digo, el trastorno límite de personalidad sí se puede tratar y sí se puede sanar. Porque el trastorno límite de personalidad no es solamente la promiscuidad, tiene otras connotaciones o otros problemas de adicciones. Y tratándose el trastorno límite de personalidad, se controlan las adicciones. Cualquier adicción que tenga. Ok. Por acá nos preguntan, ¿los TLP no tienen límites en nada? En nada. Absolutamente en nada, porque la identidad, esa vasija que se llama la identidad, es la que puede sostener las emociones, los sentimientos, la personalidad, el carácter. Y cuando se fractura, todo lo que hay adentro sale despepitado, o sea, totalmente se cae y nada queda en su lugar. Entonces, para ello es necesario hacer terapia psicológica. Ok. Por acá por el Facebook, para ir terminando, nos preguntan, ¿cómo ayudar, doctora, en una crisis y autolesiones para las personas con TLP? ¿Cómo ayudarles? Para poder ayudar necesitas entrar a terapia, para poder aprender a hacer contención emocional. No se puede decir, vea, coja esto, ventilele aquí, háblele allí. No, hay que entrar al universo de ellos, al mundo de ellos, para poder saber qué pasa cuando ellos están en esa autolesión, qué pasa cuando están ellos en esa agresión. Ok. Por acá por el TikTok nos preguntan, no sé cómo frenar mi impulso para no herir verbalmente a mi pareja, luego me siento muy mal. Para ello es necesario la terapia psicológica, con la especialidad en el borderline. Hay que reeducar esas emociones, porque tú no pasas por filtro tus emociones. Tú lo que sientes lo brotas, lo dices, y lo dices siempre en una forma negativa. Y vas a herir al otro. No hay forma. Hay que hacer terapia. Hay que hacer terapia. Ok, por acá nos dicen... Por acá nos dicen, por el WhatsApp nos llegaron algunas preguntas. Ok. Y nos dicen, ya llevo 10 años con mi pareja con TLP.
Al principio fue muy fogoso después del primer año. Dependiendo de su estado, no tenemos intimidad más de 5 veces al año. Pasa porque yo trato de ponerle límites a cosas de la vida diaria. Por eso me castiga, entre comillas. ¿Es cierto? Pero, a ver, ¿cómo te explico? Ellos tienen una forma de ver la vida. Si estás conmigo y aceptas, te doy. Si no estás conmigo, te quito. ¿Sí? Ve donde el psicólogo especialista en borderline para que puedas tú tener más autonomía, más posición, porque lo que estás haciendo es que te enganchas en él y cuando él necesita de drenar sus emociones, va y te busca y tú te enganchas y hay gritos y hay no sé qué y vuelves otra vez y te calmas, ya él sabe qué situación emocional está porque también quiere saber qué haces en el día a día, eso también es parte del control de ellos. Señor Yair, no veo su pregunta. Si la puede hacer nuevamente, me la puede pegar en el Facebook, que no la veo para leérsela acá a la doctora. Bueno, por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, ¿se puede saber de forma práctica si una persona TLP está avanzando en su terapia, acercando sus edades biológicas y psicológicas? ¿Cuáles serían esos signos? Los signos es que controla sus emociones. Estamos en una discusión, esa discusión hubo un desacuerdo, para ellos los desacuerdos no existen, entonces inmediatamente sale la ira, sale la rabia, tira todo, insulta. Ahí sabes que la terapia no le está sirviendo. Pero si de pronto está en ese estado de que, bueno, explícame de qué estás hablando, no entiendo, toma tu tiempo para hacérmelo entender, esto me está generando angustia, esto me está generando un vacío, esto me está generando... Ahí él está aprendiendo a reeducar cada emoción y sabemos que ahí sí le está sirviendo la terapia. Ok. Ya leímos esta, por acá nos pregunta, por acá nos dicen, resultamos codependiente estar en contención, no sé qué tan sano sea. No entendí la pregunta. Resultamos codependiente estar en contención, no sé qué tan sano sea. No sé, pero para que siga, les voy a explicar. La persona con trastorno límite de personalidad necesita controlar la vida de la otra persona. Termina la otra persona sin identidad y sin valía y sin autoestima, pensando por él, sintiendo por él, comiendo por él, caminando por él, haciendo por él, todo por la otra persona, donde ya no hay una identidad propia. Entonces ahí puede haber una codependencia, o sea, ya él te hizo dependiente, Ok, vamos a ver si yo llegó la pregunta del señor Yair. Bueno, estamos listos. Ok. No contestó, no dio respuesta. Cualquier cosa le damos respuesta, ahora le escribimos la respuesta. Ok. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Muchísimos éxitos y gracias por participar. Hasta pronto.